erosionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento. Aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego. Aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 100. Desbloqueo de habilidades. Slivia seguía de pie frente a la posada, que ardía más furiosamente que nunca. Las llamas crecían sin control, y si los caballeros no actuaban pronto, el fuego comenzaría a extenderse a los edificios colindantes. «¡Traigan más agua!», gritó un caballero desesperado. Habían reunido tanta agua como pudieron, grandes contenedores llenos hasta el borde, pero no contaban con la maquinaria necesaria para distribuirla de forma efectiva sobre la estructura en llamas. La única posibilidad era que un maestro caballero lograra cargar los pesados recipientes y saltar lo suficientemente alto para verterlos desde arriba, pero aún estaban en camino. «Esto se está yendo de las manos», pensó Slivia con el corazón encogido. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. El agua de todos los recipientes comenzó a elevarse lentamente en el aire, como si una fuerza invisible la controlara. Luego, empezó a girar y a remolinarse, formando una enorme serpiente líquida que brillaba bajo el fuego. Una voz masculina, firme y clara, pronunció una palabra. Disparó. En un instante, el agua se disparó con violencia hacia la posada. Impactó como un torrente furioso, sofocando gran parte del fuego en cuestión de segundos. Slivia se dio la vuelta, y sus ojos se llenaron de asombro. Allí estaban 4 nobles de cabello plateado, vestidos con túnicas azul y blanco. Reconoció de inmediato a sus hermanos. «¡Hermanos!», gritó, emocionada. Los 4 magos continuaron lanzando potentes hechizos de agua y hielo hasta extinguir por completo las llamas. La multitud, impresionada por el despliegue de poder, estalló en vítores. Los caballeros corrieron a agradecerles su ayuda. Una vez asegurado todo, el mayor de los hermanos, Matthew,
alto y de porte imponente, se acercó a Slivia con una sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo, hermanita», dijo mientras le revolvía el cabello con cariño. Mientras tanto, Ray se encontraba sentado en el techo de un edificio cercano a la arena. Todavía faltaban un par de horas para que comenzara el evento, así que no tenía prisa. Aunque no sabía quién pelearía primero, todos los participantes debían presentarse al mismo tiempo. Revisó las 2 nuevas habilidades que había obtenido recientemente. La primera se llamaba Cuota de Maná, una habilidad que contrastaba por completo con su contraparte, el robo de maná. Mientras esta última absorbía el chi y maná de seres vivos, Cuota de Maná le permitía transferir su propio maná a otros. Como dragón, Zen solía utilizar esta habilidad con sus compañeros o con criaturas moribundas. En ese entonces, su maná era casi infinito. Pero ahora, Ray sabía que debía usarla con cautela. Sus reservas eran limitadas. Aún así, pensó que la habilidad sería vital si realmente quería cambiar el destino de la humanidad y enfrentar la amenaza de la plaga de las sombras. Necesitaba un ejército, pero no uno controlado por el reino de Alure. El sistema actual estaba podrido desde la raíz, infiltrado por miembros del gremio oscuro y los pura sangre. Necesitaba seguidores leales, guerreros independientes. Esta habilidad podría ser la clave para empoderarlos en el futuro. La segunda habilidad se llamaba Vacío sin fin. Justo cuando estaba preocupado por dónde guardar sus objetos y equipo, la habilidad perfecta apareció frente a él, como si el sistema hubiera leído su mente. Vacío sin fin le daba acceso a un espacio infinito, donde podía almacenar lo que quisiera y recuperarlo cuando lo necesitara. Un almacén personal completamente invisible para todos los demás. Ray sonrió. Era justo lo que necesitaba. Sin embargo, algo más le preocupaba. Mientras usaba su identidad falsa como Ness, gran parte del público lo había visto portar una armadura recién adquirida. Eso significaba que mientras estuviera en la academia, no podría volver a utilizarla sin levantar sospechas. Llegó a la conclusión de que debía tener 2 juegos de equipo. Uno para Ness, el aventurero misterioso y poderoso que no tenía que esconder sus habilidades. Y otro para Ray, el estudiante de élite de la Academia Avrion. Pero entonces algo hizo clic en su mente. Reflexionó sobre las conexiones entre todos estos eventos. ¿Qué activaba el sistema para otorgarle una habilidad? ¿Qué había hecho que el sistema mostrara el mensaje «tarea completada»? Todas las ocasiones tenían algo en común. Había salvado una vida. Aunque no estaba completamente seguro, tenía sentido. Ninguna de las 2 últimas habilidades tenía que ver con matar bestias. En cambio, estaban relacionadas con el rescate, con proteger a los demás. Pensó en el pasado, cuando salvó a Gary y Amy en el bosque. Solo recibió una habilidad. Cuando luchó contra el Minotauro y protegió a Jasmine, Monk y Gary, también obtuvo una sola habilidad. Entonces, ¿por qué no más? Quizá el sistema solo contaba una habilidad por vida salvada, sin importar cuántas veces ayudara a esa persona. Gary, por ejemplo, ya había sido salvado antes. Por lo tanto, no volvió a generar una nueva recompensa. Con los demás, Ray elaboró otra teoría. En el caso del Minotauro, tal vez solo la vida de Jasmine estuvo realmente en peligro. Monk, al no estar herido gravemente, quizá no contaba. Era solo una hipótesis, pero cada vez tenía más sentido.
Ray deseaba comprobarla lo antes posible. Si realmente cada habilidad estaba vinculada directamente a la salvación de una vida única, entonces el camino para recuperar sus poderes de dragón estaba justo ante sus ojos. Pero no podía forzar las cosas. No todos los días alguien estaba al borde de la muerte para que él interviniera. Solo podía esperar a que llegara la próxima oportunidad. Y entonces lo sabría con certeza. Capítulo 101. Protector. Ray finalmente había llegado a la arena. Ya no llevaba el disfraz de Ness. Guardó la pieza del armadillo en su vacío sin fin. Aunque nadie lo hubiese visto usarla, muchos se preguntarían cómo un simple estudiante había conseguido un objeto tan raro y costoso. Cuando tuviera un momento para volver al dormitorio, también guardaría allí su lanza. A los estudiantes clasificados para la siguiente ronda, se les pidió que pasaran por 2 salas de espera separadas antes de que comenzara el evento. Una para los de segundo año y otra para los de tercero. Al entrar en la sala, Ray se llevó una inesperada sorpresa. No solo estaban sus compañeros de cuarto, también había padres y familiares por todas partes. Gary, Ian y Kyle se sentaban juntos en un rincón, algo apartados del resto. Los demás conversaban animadamente con sus familias. Ian y Kyle eran huérfanos, abandonados desde pequeños. Gary, en cambio, venía de un pueblo pobre. Aunque podía haber costeado el viaje de sus padres, no creyó necesario molestarlos por algo que consideraba pequeño. Aun así, al ver a todos reunidos con sus seres queridos, sintió una punzada en el pecho. Extrañaba a Amy más que nunca. Si ella estuviera viva, sin duda habría sido la única a la que invitaría. Ese vacío se transformó en determinación. Ahora, más que nunca, tenía que ganar. Mientras tanto, Slivia conversaba animadamente con sus 4 hermanos. Hacía 2 años que no los veía, pero la relación con ellos seguía siendo fuerte. Era la única hermana menor, y todos la cuidaban con esmero. Matthew, el mayor, era general del ejército del reino de Allur. John y Jake, algo más jóvenes, también servían en el ejército como capitanes al mando de sus propios escuadrones. El menor, Max, cursaba su 3er año en la Academia Roland. Los magos, a diferencia de los caballeros, debían estudiar 5 años. Mientras los caballeros completaban 3 años de academia y 2 de servicio obligatorio, los magos, al terminar sus estudios, quedaban libres de elegir su destino. Slivia les contaba entusiasmada lo que había vivido en la academia, pero sus hermanos, atentos, notaron que mencionaba el nombre de cierto chico una y otra vez, y cada vez que lo hacía, su voz cambiaba ligeramente. Entonces, Slivia lo vio entrar. Sus ojos se cruzaron. Ella le sonrió con alegría. Ray le devolvió el saludo con una leve sonrisa. ¿Ese es el famoso Ray del que tanto has hablado?, preguntó uno de sus hermanos. ¿Por qué me miras así? Es solo un buen amigo, dijo, intentando disimular. Pero cuando volvió la mirada a sus hermanos, notó que faltaba uno. ¿Dónde está Max? Se giró justo a tiempo para ver a Max abrazando a Ray por el cuello. Slivia dijo muchas cosas sobre ti. Vamos, hablemos un rato, dijo Max mientras lo arrastraba hacia el grupo. Al ver a Ray con su familia, Slivia sintió un nudo en el estómago. Sabía que Ray no era precisamente bueno socializando, pero su familia era todo lo contrario. Hablaban sin parar. Solo esperaba que no chocaran demasiado. Matthew observaba a Ray con frialdad mientras Max lo acercaba. «Ah, sí, ya te reconozco. Eres el chico que se descontroló en la primera ronda». Slivia se apresuró a intervenir antes de que siguieran.
Ray tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento, dijo ella rápidamente. Matthew extendió la mano hacia Ray. Este lo miró por un segundo, luego aceptó el apretón. «Confío en que cuidarás de mi hermana». El rostro de Slivia se encendió. «¿Qué significa eso? Puedo cuidarme sola», protestó. «Slivia es una buena líder», dijo Ray, simple y directo. Los 4 hermanos quedaron en silencio. Luego estallaron en carcajadas. Esas fueron las primeras palabras de Ray, y no se las esperaban. Mientras le estrechaba la mano, Ray sintió la fuerza de Matthew. Estaba muy tentado de usar su habilidad de robo de maná. Era la primera vez que se encontraba tan cerca de un mago poderoso. No podía ni imaginar la cantidad de maná que contenía el cuerpo frente a él. «Ray, será mejor que ganes tu combate hoy», dijo Max con una sonrisa. «Así podremos vernos en el torneo del reino. Yo formaré parte del equipo de la Academia Roland». Ray alzó ligeramente las cejas. Uno de los hermanos de Sylvia iba a Roland. «Roland», dijiste. «Conociste a una estudiante que falleció recientemente. Se llamaba Amy». «Lo siento. Roland es una escuela enorme». «No estoy seguro», respondió Max con neutralidad. Pero Ray notó algo. Aunque Max intentó actuar con naturalidad, su mirada cambió y su energía también. Claramente sabía algo. «¿Por qué no comienzan a prepararse para el torneo?», interrumpió Matthew con firmeza. «Empezará en cualquier momento». Con eso, Slivia y Ray se retiraron para sentarse junto a Gary y los demás. Mientras se alejaban, Matthew se volvió hacia Max. «¿Qué estás ocultando? Quiero que me cuentes todo sobre esa chica, Amy». «Sí, hermano», respondió Max con tono grave. Jake se acercó a Matthew y le susurró al oído. «¿Qué piensas de él?». Matthew, con el ceño fruncido, murmuró. Sus ojos eran feroces. No nos temía. De hecho, parecía mirarnos como si fuéramos presas. «Es fuerte, pero también peligroso. Deberíamos deshacernos de él». Matthew negó con la cabeza. «No, aún no. Observémoslo. Veamos qué sucede». Capítulo 102. Compartir el poder. La hora del primer combate entre los estudiantes de 3er año y los de 2º año se acercaba rápidamente. Los ánimos estaban tensos. Poco a poco, familiares y amigos se despidieron, dejando la sala vacía, solo con los concursantes. Cada uno revisaba su equipo con minuciosidad, ajustando armaduras, comprobando armas, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Ray, observando desde un rincón, notó algo fuera de lugar. Slivia estaba temblando. Para Ray y los demás, aquello era extraño. Slivia solía ser un pilar de serenidad, siempre firme y confiada, especialmente cuando lideraba al grupo. Verla vulnerable era desconcertante. Sin decir una palabra, Ray se sentó a su lado. Slivia lo miró. Intentó esbozar una sonrisa, pero era evidente que estaba forzada. «Estoy hecha un desastre, ¿no es así?», admitió con voz quebrada. «Este combate significa más para mí de lo que debería. Ya conociste a mis hermanos. Todos han logrado cosas increíbles. Cuando mis padres supieron que no podía usar magia, simplemente dejaron de esperarlo todo de mí. Crecí viendo cómo elogiaban a mis hermanos mientras yo quedaba al fondo, invisible. Esta es mi oportunidad de demostrar que también valgo». Se hizo un breve silencio. Ray la miró por un momento y luego, con la voz baja,
respondió. ¿Y ellos vinieron hoy? Preguntó con firmeza. Vi a tus hermanos, sí, pero no a tu madre, ni a tu padre. Ray bajó la mirada por un segundo antes de continuar. Deja de pensar en las personas que no están aquí y empieza a ver a quienes sí lo están. Si pasas la vida persiguiendo a los que te ignoran y descuidas a quienes están a tu lado, terminarás quedándote sola. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Slivia. Palabras que golpeaban justo en el centro de su pecho. Sabía que tenía razón. Toda su vida había intentado llamar la atención de sus padres, y ahora, en su primera gran oportunidad, no se habían molestado en aparecer. En el fondo, siempre había deseado su aprobación, pero ya no estaba segura de por qué. En casa, nunca se sintió parte de una familia. Sus hermanos estaban siempre ausentes, sus padres demasiado ocupados, pero en la academia, cuando formó su equipo, cuando conoció a sus amigos, fue la primera vez que sintió pertenencia. Por eso siempre se esforzaba por mantener la armonía, por evitar conflictos, por ayudar incluso en asuntos que no le incumbían, porque por primera vez no quería perder esa familia. De pronto sintió una mano apoyarse suavemente en su espalda. Al volverse, se encontró con una escena conmovedora. Todos estaban ahí. Monk, Martha, Dan, Ian, Gary, Kyle, incluso los dos gemelos, Badger y Sloth. Estaban allí por ella, con ella. Slivia se secó las lágrimas y levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Ray. Los demás entendieron la señal y se alejaron, dándoles espacio. Quiero ganar, Ray, pero no por mi familia. Quiero ganar por nosotros. Quiero que todos vayamos juntos al torneo de todos los reinos. Ray la observó en silencio. Le agradaba Slivia. Siempre lo había tratado como a un igual, sin prejuicios. Y aunque él aún sentía una lealtad profunda hacia su verdadera familia, sabía que Slivia se estaba ganando un lugar importante. Pero también sabía que si ella seguía viviendo para complacer a sus padres, acabaría rompiéndose por dentro. Y sin embargo, ahora, ella estaba cambiando. Aunque aún temblaba, su mano intentaba mantenerse firme. Hoy conocí a un hombre, dijo de pronto. Me dijo que Jack era fuerte, demasiado fuerte. Al principio no le creí, pero sus palabras no dejan de repetirse en mi cabeza. Y si tiene razón, Ray, y si simplemente es demasiado para mí. Ray sintió un ligero estremecimiento. Ese hombre había sido él mismo, disfrazado de Ness. En ese momento, Ray no había visto otra salida que decir la verdad. Esperaba que Slivia encontrara su propio camino para vencer a Jack, pero, al parecer, aún estaba buscando esa respuesta en él. Slivia, dime, ¿de verdad quieres ganar? Ella asintió sin vacilar. Soy alguien que siempre espera que le devuelvan el favor, dijo Ray con voz baja, pero firme. Si te ayudo ahora, tendrás que ayudarme más adelante. Podría sonar egoísta, pero Ray necesitaba dejar claro que esta ayuda no era gratuita. Era un contrato silencioso, un vínculo sellado por la necesidad. Ray, incluso si no me ayudaras ahora, siempre te ayudaría. Ray sonrió ligeramente. Buena respuesta. Se puso de pie, rodeó a Slivia y apoyó su mano en su espalda. Lo que estoy a punto de hacer es temporal. Tendrás que volver a verme después. De acuerdo. Y no necesito decirlo, pero esto queda entre nosotros.
Slavia asintió con determinación. Y entonces sucedió. Una corriente de energía comenzó a fluir de Ray hacia Slavia, una ola cálida e intensa. Slavia sintió como cada célula de su cuerpo despertaba. Su piel ardía suavemente, una sensación de calor creciente que no dolía, pero que quemaba en lo profundo. Era como renacer. Ray le había transferido más de 20 puntos de maná. Con eso y su propio poder de chi, pensaba que al menos tendría una oportunidad real contra Jack. Slavia estaba asombrada. La energía dentro de ella parecía haberse triplicado. Era increíble, inconcebible. Recordó el momento en la primera ronda del torneo, cuando vio a Ray absorber el chi de los caídos. Si podía robar ki, ¿también podía darlo? Era algo imposible. Ningún mago tenía una habilidad así. Era inaudito. Y, sin embargo, lo sentía. Lo sentía correr por su cuerpo. Tu cuerpo no está acostumbrado a tanta energía, advirtió Ray. Yo diría que puedes mantener esto por 10 minutos. No lo excedas, o podrías dañarte. Ray podía manejar grandes cantidades de chi sin consecuencias. Su cuerpo estaba adaptado, pero Slavia aún no. Si quería seguir ese camino, tendría que entrenar, fortalecer su interior, adaptarse. Por ahora, esto era todo lo que podía darle. Y era suficiente. Un sonido agudo resonó por los altavoces. Este es un anuncio. Todos los concursantes, por favor, diríjanse a la arena. Era hora. La segunda etapa del torneo estaba por comenzar.